Hoy vamos a comenzar con el módulo 3, pero como es bastante extenso el módulo 3, vamos a ir hablando por partes, ¿sí? Ahora, en el módulo 3, nosotros nos encontramos con una pregunta al comienzo, y dice: ¿cómo puedo pasar de ejercer la diaconía mecánica a la oficina si es que soy llamado a ella? Y luego vemos nosotros un comentario que se lleva a cabo allí, donde se dice, por ejemplo, cómo saber dónde estoy sirviendo a Dios, y si le estoy sirviendo a Dios, le estoy sirviendo a Él en un lugar correcto. Y cómo podemos nosotros también conocer el tiempo que debemos nosotros estar en un lugar como para pasar de un proceso al otro o de un lugar al otro. Entonces, pasado al primer punto del módulo 3, a mí me gustaría que alguien me pueda explicar, por ejemplo, hablando de sí mismo, cómo usted se da cuenta si Dios le está llamando, o cómo usted se dio cuenta cuando Dios le llama. Le llamó para cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo. Si es que alguno de ustedes pueden comentarme. Amén. ¿Hay alguno? A ver. Porque le gusta hacerlo. ¿Le gusta hacerlo? ¿Alguien más? A ver. Basado a lo que dijo Fernanda por medio de las señales, ¿alguien que pueda decir qué señales? Basado a la señal de milagro. Si es de milagro, ¿cuál sería tu llamado entonces? ¿Alguien a ver que conteste? Vamos a ir contestando de a poco. Entre todos hacemos grupo. ¿A través de quién se manifiestan los milagros? ¿Cómo? No, estamos hablando del llamado. Pero ¿a través de qué llamado, de qué ministerio vemos nosotros que se producen milagros? El evangelístico, ¿y qué más? A ver, profético, evangelístico. ¿A quién le siguen los milagros? ¿En quién se debe evidenciar los milagros? Como una señal de su discípulo. Efesios 4:11 comienza diciendo Apóstoles. Entonces, nosotros vemos que en más de un llamado puede haber una evidencia de milagros. Eso es algo así porque lo que sí, o sea, pueden haber milagros en cualquiera de los ministerios. Exacto. El tema que sí, en los 5 ministerios son diferentes también en mover. Exacto, por eso yo creería que el de milagro estaríamos Abarcando todo. Abarcando todo. No puede hacer un milagro. Pero a ver, ¿cuál sería una evidencia firme con respecto a un llamado en particular? Puede ser el evangelista. A ver, ¿cuál sería la evidencia del evangelista? Las almas. Las almas. El apóstol el que prepara y envía. Entonces, si nosotros vemos que estoy sirviendo a Dios en un lugar determinado, primeramente tengo que tener presente lo siguiente. Yo estoy en un lugar, puede ser de manera temporaria, porque dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, yo puedo decir, por ejemplo, estoy cumpliendo esta función o estoy acá, pero es de manera temporaria, porque Dios puede ocupar un espacio dentro del cuerpo de Cristo o un servicio dentro de la iglesia para ir desarrollando mi carácter en el ministerio. Entonces, no puedo decir yo, por ejemplo, acá he perdido la oportunidad de servir a Dios. No, porque si yo, por ejemplo, digo, en este lugar o acá o en esta área, en este grupo, he perdido la oportunidad de servir a Dios
y no pude llegar a esto, aquello y lo otro, que sabemos muchas veces nosotros decimos, entonces nosotros no estamos mirando de una manera espiritual la función que estuve cumpliendo. Porque si yo miro de manera espiritual, puedo entender claramente de que el lugar que hoy estuve ocupando fue un lugar estratégico por Dios o como una escuela permitida por Dios para que yo vaya moldeándome al llamado. Lo otro que tenemos que tener presente es, para poder evidenciar acá todo, primeramente, como se dijo la semana pasada, el poder nosotros tener una relación con Dios. Porque si no tengo una relación con Dios, nunca voy a saber cuál es mi llamado. Porque el que va a dar la revelación de la palabra es el Espíritu. Y va a ser confirmado luego a través de algún ministerio particular dentro de la iglesia, profético, apostólico. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo no tengo una relación, primeramente, yo no voy a tener el sentir del llamado. ¿Qué hace el profeta o qué hace el apóstol cuando, por ejemplo, me da a conocer a mí, ora por mi vida y dice, por ejemplo, el Señor te aparta para cumplir con el ministerio evangelístico, por ejemplo? Ahora, el profeta o el apóstol o otro ministro, que puede ser un pastor que a lo mejor esté de visita, o tu propio pastor de la iglesia, te puede dar la palabra. Pero lo único que va a hacer el apóstol, el profeta, el pastor o algún ministro que nos acompañe o que esté predicando en un momento determinado entre la iglesia como visita, va a estar confirmando lo que Dios te habló a tu espíritu. Por lo tanto, si vos no tenés una relación, no va a haber profeta que te confirme nada. Porque lo único que va a hacer el profeta es revelar lo que vos en la intimidad recibiste de Dios. ¿Puede pasar que una persona recién conoce su llamado cuando un siervo le revela? Por X motivo que quizá, no sé, me he despistado y no se dio cuenta de que ese era su llamado, no sé. O la enseñanza también puede ser. No, pero puede pasar también que venga una persona de afuera que nunca tuvo relación con Dios, pero la misma ministración o la palabra desatada a su espíritu lo lleva a buscar de Dios por la palabra que recibió. Puede llegar a pasar eso. Hay muchas personas que, por ejemplo, recién llegan a la iglesia y Dios les soltó una palabra. Dios les soltó una palabra. Me acuerdo como el caso de un chico que vino una oportunidad, invitado por Rocío acá a la iglesia. Dios les da una palabra. Y así como le dio el Señor la palabra, que era, bueno, para él, no voy a decir qué palabra era, pero el chico dejó de venir. Ahora, Dios le pudo haber soltado una palabra en un momento determinado a este joven. Eso no quiere decir tampoco que a futuro Dios no le vuelva a llamar. El hecho está que Dios te va a soltar la palabra, Dios te va a decir algo, Dios te va a anunciar a tu espíritu algo, no a tu carne, al espíritu. Porque Dios no habla a la carne, Dios habla al espíritu. Entonces, una vez que Dios te habló al espíritu, el tema acá es cómo vos vas trabajando de acuerdo a la palabra recibida. Porque hay muchos hermanos, acá y en cualquier lado, que Dios les soltó una palabra, un llamado, y se quedaron con la palabra y diciendo, en su tiempo Dios lo va a cumplir, pero ¿qué hiciste todo ese tiempo? Y vos vas a decir, pero pasó 2 años y todavía Dios no cumplió con lo que me dijo. Pero yo te pregunto, en esos 2 años, ¿qué hiciste? Dígalo. ¿Se acuerda que en la paga también a veces soltó un pastor y ella es pastora? ¿Cómo dio esa palabra? ¿Cuál? De ella, de la hermana. Cuando todavía se hacía el culto allá En su casa. Ah, Dijo que ella iba a ser una pastora. bueno. Y bueno, por ejemplo, Y que se cuánto ella pagó y es una hora buena. no, ¿cuánto tiempo deambuló? Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo le pregunto a Andrea, con toda confianza, ¿qué hizo ella cuando le soltaron la palabra? ¿Entendés? Es una pregunta que hago. Pero, ¿qué hizo ella, por ejemplo? ¿Trabajó a base de la promesa? Porque si ella recibió la palabra y trabajó a base de la promesa, ella dice, bueno,
El Señor te va a apartar para que seas pastora, por ejemplo. Vos, tu esposo, no sé. Listo, ¿qué tiene que hacer ella? Empezar a capacitarse para el llamado, cumpliendo distintas funciones dentro de la iglesia. Porque el pastorado no es únicamente venir a compartir una palabra, el pastorado abarca todo. Ya vamos a tocar un tema muy específico del pastor, pero abarca todas las áreas. El pastor es, por así decirte, es maestro de la palabra, es evangelista, es orador, es intercesor, es consejero. Es barredor, es limpiador. Es todo. Es la parte, y más te digo todavía, de los 5 ministerios, el que más relación que tiene con las ovejas es el pastor. Y de los 5 ministerios, el que tiene más probabilidad de morir un paro cardíaco es el pastor. Porque el pastor lleva consigo la carga de la casa. No tan solo de que esto funcione, de que esto se pinte, no, la carga completa. Las almas que se pierden, ¿por qué no vino fulano? ¿Por qué no está preparado este? ¿Por qué lo otro? Preparar el mensaje, preparar la enseñanza, porque el pastor también es maestro. Entonces, en todos los aspectos espirituales internos de la iglesia, el pastor tiene que tener la capacidad suficiente de poder suplir cada una de las necesidades. No es el hecho de ser pastor, hermano. Pero basado a lo que estamos hablando, les pregunto y no contesten, una pregunta de examen de conciencia para ustedes y para mí. Si Dios nos llamó, sabemos que Dios nos llamó a cumplir una función específica, con un llamado específico. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder capacitarnos, para poder ser llevados por Dios a cumplir con ese mensaje o con ese llamado? Si nosotros todavía seguimos inseguros del llamado que decimos creer, tener en Dios, tenemos que ver la forma de poder nosotros confirmar las cosas en Dios. ¿Me van entendiendo? Pero tenemos que. Cuando estuvimos hablando en el módulo 1 sobre ministerios, ahí nosotros establecimos un orden. ¿Sí? Ahí estuvimos hablando de ministerio, de lo que era ministrar, todas esas cosas. Y estuvimos viendo como un fundamento de todo lo que se incorporará luego del llamado. Porque si yo digo soy ministro, o si digo estoy ministrando, en verdad, ¿qué es lo que quiero decir que soy? ¿Qué es un ministro? El que está al servicio de El que está al servicio. Ahora, cada uno de nosotros estamos sirviendo a Dios. Dice la palabra que estaban ministrando a Dios. Hechos capítulo 13. Ahí estaban ministrando a Dios. Y fue cuando interrumpió el Espíritu Santo. Pero en una palabra, si nosotros decimos que ministrar o ministro, es decir, es igual a ser siervo de los demás, estar al servicio de los demás, quiere decir que yo estaba sirviendo y estaba atendiendo los asuntos de Dios. Entonces, en el módulo 1, nosotros hemos tenido la base de lo que es el ministro. ¿Sí? Nuestra vida ministerial, nuestra vida de llamado, cuál es nuestra mecánica de funciones, cómo debemos trabajar, en qué debemos nosotros trabajar. Estamos haciendo un comentario generalizado del módulo 1, de hace 2 viernes atrás. Ahora, fíjense algo importante. Una de las cosas que dice, y si quieren vayan a la página 1 o a la 2, a la página 2 mejor. Una de las cosas que dice ahí que el que está ministrando, aún dice la palabra del Señor que debe servir a Dios con su dinero, con sus bienes personales, con su tiempo. Imagínense. ¿Me entienden? Imagínense nosotros le negamos a Dios muchas veces algo que Él nos da. Les cuento una situación. Me llegó un muchacho al negocio. Y estábamos hablando, y yo le miro, congrega al otro lado todo. Y yo hablo con él, y me dice, dame una mano.
ayudarme. Yo necesito vender. Porque también de eso tiene que dar de comer a sus hijos. Yo sé que es creyente. ¿Sabe cuál fue mi respuesta? No es miembro de la iglesia de acá. Le digo, quédate tranquilo. Entre hijos de Dios debemos tendernos una mano. Le di mercadería. Hasta le bajé los costos para que él pueda tener un margen de ganancia mejor, para él poder llevar el dinero y sustento. Trabaja muchachos. No es que no trabaja. De hecho trabaja. Pero él llegó un momento que necesitó ayuda. Necesitó que alguien le extienda la mano. Eso es servir. Les pregunto, ¿estaríamos nosotros, cualquiera de nosotros, sabiendo que tenemos un recurso, con la capacidad de ministrar a Dios, siendo solidario con otros? Entonces tenemos nosotros que tener presente que de lo que tengo damos. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces, si nosotros le queremos servir a Dios, tenemos que aprender a dar a Dios de lo que Él nos entregó. Talentos, dones, llamados, dedicación. Tantas cosas que Dios nos entrega diariamente. Entonces, en el módulo 1 hablábamos de lo que era ministrar, de lo que nosotros debíamos hacer, qué es lo que debemos atender. Una de las cosas que dice el módulo 1 es que no puedo decir servir a Dios si no estoy atendiendo a los hombres. Una cosa va ligada con la otra. Yo no puedo decir sirvo a Dios y no predicar la palabra, no evangelizar a la gente. Eso no es servir a Dios. Yo no vengo a decir servir a Dios limpiando el salón nada más. No, eso no es servir a Dios. Es algo, sí, es una función, sí, es una función. ¿Es necesario? Es necesario. Pero yo también tengo que tener presente que mi servicio con Dios está ligado con los que están necesitados de Dios. Entonces, ¿a dónde vamos? De todo, de las almas. Son las almas. Son las almas. Nosotros estamos para poder ganar las almas. Y nos lo estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta de la importancia o del rol que cumplimos nosotros. ¿Qué dijimos nosotros en las clases pasadas? Estamos hablando del fundamento, por eso el módulo 3 va a llevar un poquito de tiempo. Pero fíjense algo importante que dijimos la vez pasada. Nosotros la vez pasada estuvimos hablando de nuestra función como iglesia para salir afuera. ¿Cuál era el sinónimo? ¿Cuál era iglesia? Era igual a salir afuera. Ahora el tema está, si nosotros salimos afuera. ¿Me van entendiendo? Entonces es importante. En el módulo 1 nosotros pusimos la base de lo que es el servicio mecánico. Cuando hablamos del servicio mecánico, ¿de qué estamos hablando? De la mecánica del servicio, ¿de qué estamos hablando? Del servicio en la mesa, de la necesidad. ¿Entienden? Esa es una función específica del diaconado. ¿Despertar? Escribiendo. ¿Van entendiendo? La función específica del diaconado es ver la necesidad de la iglesia. Y si la iglesia, la tesorería no tiene, yo tengo que ver cómo suplirla. Imagínense usted. Y acá vamos a decir, Dios no está sacando plata. No, no te está sacando, te está pidiendo lo que... Te voy a decir algo antes para que te quites el pensamiento. En el desierto Dios le pidió al pueblo lo que el pueblo sacó de Egipto. ¿Para qué? Para levantar el tabernáculo. Dios no te va a pedir de tu bolsillo, Dios te va a pedir lo que le sacaste a Faraón para poder servirle a él. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con que teníamos que brindar un servicio a Dios, teníamos que entregar, habíamos hablado de hacer unos pactos, hacer una entrega, esto que aquello, una siembra especial para la iglesia? Más de un hermano fue al cajero y sacó plata de lo que no tenía que tocar. Es decir, tenía que cobrar su jornal, su sueldo, su salario, lo que usted quiera, pero en el monto de dinero, más de uno trajo dinero que vino de arriba.
Entonces, Dios no te va a pedir a vos de lo que vos tenés. Dios te va a pedir lo que tú le quitaste a Faraón. Porque vos saliste de Egipto. Y saliste con mano poderosa. Entonces nosotros le servimos a Dios con lo que nosotros le hemos arrebatado al enemigo. Tenemos que tener esa visión. Ahora, cuando nosotros hablamos de la oficina ministerial, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la oficina del llamado. Cuando yo digo oficina del llamado, yo recién lo dije. Porque no es lo mismo decir estoy sirviendo a Dios, decirle que tengo el ministerio asignado por Dios. ¿Y cuáles son las 5 oficinas? Apóstol, profeta. ¿Van entendiendo? Y son los 5 ministerios que están establecidos dentro de la iglesia para crecimiento. Es decir, todos somos importantes, pero Dios asignó 5. La iglesia no puede avanzar si no estamos todos, pero Dios asignó 5. Para el crecimiento del cuerpo de Cristo, dice Efesios 4. ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas? En la primera etapa, ahí, ¿sí? En la primera etapa, donde nosotros estuvimos viendo que estuvimos cumpliendo una función en cada una de las áreas. Primero estuve en el grupo de oración, luego con el grupo de danza, luego con la gente de discipulado, luego con este grupo, luego con el otro grupo. Estuvimos ahí nosotros, pero ahí nosotros, como dijimos recién, no es que estuvimos nosotros como perdiendo un tiempo o diciendo estoy acá para poder ayudar en algo. Si nosotros pensamos de esa manera, lo estamos haciendo de manera humana. Pero si yo miro de manera espiritual el lugar que hoy estoy ocupando, temporaria o de forma definitiva, porque no sabemos, yo tengo que tener presente de que Dios está formando mi carácter. Por ejemplo, vamos a tocar el tema pastor, ya que Susana habló del llamado de Andrea. ¿Sí? Hay muchos que dicen, yo soy pastor, yo soy pastor, yo soy pastor, y levantan iglesia, un año te funciona, no te funciona, al cabo de 3 años te quiero ver. Dejaste de atender la iglesia, cerraste la iglesia y te fuiste, o te fuiste al mundo. Hoy casualmente estábamos escuchando un video de un predicador y me llamó la atención no el testimonio de otros que sirvieron a Dios y se fueron al mundo, sino que me llamó la atención de uno que pasó a testificar que estando dentro de la iglesia dejó el servicio y que no se fue al mundo, sino que quedó en la iglesia. Y dijo todavía el hombre este, dice, perdí mi tiempo, perdí todo, porque teniendo el llamado no hizo y no se fue al mundo, quedó ahí. Ahora yo te pregunto algo, ¿quién perdió más? ¿El que fue al mundo o el que quedó dentro de la iglesia? Para mí que no sé. El que estaba en el mundo corrió peligro si no reaccionaba a tiempo de perder completamente su salvación. Cualquier camino pasaba y le chocaba, moría, perdía su salvación. El otro lo mismo, los dos perdieron. El tema está acá, es que cuando nosotros estamos sirviéndole a Dios, nosotros estamos siendo formados en el carácter. No cualquiera puede mantenerse firme dentro del llamado, dentro del ministerio. Fíjense algo importante acá, le tiro un dato. De todos los diáconos que muchas veces son levantados, ¿cuántos quedan? La pregunta es que, estoy seguro que más de uno lo hemos hecho, es todo lo que fueron ungidos, acá y en cualquier lado, ¿realmente fue de Dios que lo unja? Sí. Porque no podemos decir que no. Sí. El hecho es, ¿qué hizo el hermano o la hermana con la honra de parte del Señor que recibió? Yo abandono mi pastoral. Se me ocurrió abandonar. Me agarró la chiripión que dejé. Ahora, ¿Dios me llamó? Sí, Dios me llamó. Pero yo soy el que determino dejar. Porque un dolor de cabeza, un problema acá, juicio de aquel lado, me señalan con el dedo a la gente, me critica,
Tantas cosas que pasa a uno, ¿no? Yo soy el que determino. Ahora, ¿quién perdió? ¿Dios o yo? Estoy perdiendo yo. Y si yo retrocedo al llamado, sea la función que ocupemos, en el grado que ocupemos, diácono, encargado de obra, anciano de la iglesia, pastor, profeta, sea el rango que sea, si retrocedo, yo estoy dando un claro mensaje al cuerpo de Cristo, que no he permitido que Dios trabaje con mi carácter. Porque si yo abandono el cargo, abandono el servicio, mengo la función dentro de la iglesia, yo no le permití a Dios trabajar en mi carácter. Ahora, permitidme, el carácter humano no es lo mismo que el divino. Yo puedo tener un carácter formado como persona, como ser humano, que me ayuda a trabajar, que me ayuda a mantenerme, que me ayuda a ser respetado y todo lo que usted quiera, ¿no? A sostenerme con aguante dentro de mi trabajo y todo lo que usted quiera. Pero no es lo mismo que el carácter que Dios forma para que vos cumplas con tu llamado. Cuando tu carácter está siendo formado por Dios, Dios va incorporando cosas dentro de tu vida, herramientas. A medida que se desarrolla tu carácter, Dios te va ampliando la visión, te va ungiendo más. Si hay algún don, por ejemplo, qué sé yo, está dormidito por allí el don de sanidad, o el dormido por así decirlo, pero si permitimos que Dios ya despierta el don de sanidad también, la palabra de ciencia, según el llamado que tengamos. Entonces, a medida que se desarrolla nuestro carácter en Dios, Dios va incorporando herramientas a nuestra vida. Por eso es importante que nosotros podamos entender que el lugar que de manera temporaria o definitiva, no sabemos qué es lo que pensaría Dios acá, nosotros tenemos que permitirle a Dios trabajar. Pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos metido en la cabeza ponernos a un costado, dejar de hacer las cosas por los problemas que tenemos de que empezamos a servir a Dios? Madre mía. Ahora el tema está, ¿cómo pretendemos nosotros que Dios siga trabajando en nosotros si tengo el pensamiento de abandonar todo por causa de los problemas? ¿Dónde estará el éxito que mañana me espera? El triunfo. Yo soy un convencido. Si Cristo Jesús tuvo éxito y fama, yo también. ¿Por qué? Soy su hijo, soy su discípulo, sigo sus pisadas. Entonces, ¿cuál es mi destino? Éxito y fama. Ser constante. Como dice Tesalonicenses, constante en la oración. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Por qué puede tratarse una persona teniendo tanto conocimiento, sabiendo muchas cosas? Porque tuvo conocimiento, pero no relación. Rápido te contesté. Pero se usa el usado a la persona, ¿cómo se puede apartar? Voy a decirte lo siguiente. El tener conocimiento no te ayuda de nada si no tenés relación. Dios te pudo dar un talento, un don, ¿sí? Y de ese talento, ese don, Dios te va, como muchas veces hemos dicho, Dios va a respaldar lo que Él te entregó, no a la persona. A futuro, esa persona rinde cuenta de lo que hizo con el don y con el llamado. Podés perder tu salvación. Pero yo te digo una cosa, ¿no? No te sirve nada el conocimiento. ¿Cuánto hemos hablado al comienzo de la clase? De cuántos ministros, cuántos apóstoles tienen conocimiento, pero no tienen relación. Hay un pasaje bíblico que dice que en Eclesiastés, si no me equivoco, en Proverbios, que el mucho conocimiento atrae aflicción. En Proverbios. ¿Sí? ¿Pero por qué te trae aflicción? Porque no tenés espíritu. Exacto. O sea, está hablando de conocimiento sin espíritu. Y una de las el cosas... conocimiento con el espíritu sería la revelación, Claro. que es la que trae el cambio y el crecimiento en tu vida. Ahora, fíjense, si
si yo tengo conocimiento nomás, y no relación, dije recién, apóstoles, pastores, qué sé yo, bueno, son los autos ungidos, los autos revelados apóstoles, los autos revelados pastores, los autos revelados profetas, porque yo mismo me declaré como apóstol, como profeta, pero no me llamó Dios, porque si me hubiese llamado Dios por el conocimiento, Dios no te va a llamar por el conocimiento, Dios va a llamar por tu entrega. A medida que va pasando el tiempo, de acuerdo a la función que nosotros cumplimos, hablábamos de Felipe. Felipe comenzó como diácono, pero fue llevado a evangelista y luego fue apóstol. ¿Y cómo empezó Felipe? Atendiendo las mesas, viendo si ya estaba la pared descascarada y comprando pintura y pintándole, arreglando el enchufe de la iglesia, limpiando el ventilador de la iglesia, llevando al técnico el aire acondicionado para que funcione. Así comenzó Felipe. Y luego, ¿cuál fue Dios le tomó del espíritu y lo llevó a donde estaba el eunuco. Lo bautizó, lo sacó y se fue para otro lado y luego apóstol. Pero de alguna manera empezamos. ¿Lo espera usted ser apóstol si ni siquiera aprendiste a barrer la iglesia? No, vos tenés que pasar. Y todo eso habla de tu carácter. Nosotros, ¿cuántas veces le comentamos que con la pastora más una vez limpiamos el baño del templo? Y eso es formación de carácter. Y no es el inodoro que tenemos en la iglesia, porque era de cemento. Y no eran los nenes tuyos de la iglesia, porque por lo menos los tuyos tienen más educación. Los otros hacían donde querían. Ahora nadie quiere limpiar la iglesia. No, ni la telaraña sacan. Pero todo eso habla de tu formación del carácter. Porque ¿cómo vas a poder discipular a otros si nunca fuiste un discípulo? ¿Es la verdad o no? La Susana tiene que limpiar la iglesia. No sé cuánto que está Susana. La semana que viene recibe la llave el domingo. Limpia la Susana la iglesia. Seguimos, pastora. Escuche esto. Escuche, sierva del Señor. Primero dijimos que la primera etapa, donde nosotros servimos a Dios, ministramos a Dios, todo, es donde Dios nos forma el carácter. En esa área, cada uno de nosotros mostramos algo muy importante acá. Nuestra vida al liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Tu pastor te observa, pero antes que tu pastor Dios. Tu pastor, pero antes Dios, ve tu dedicación, tu entrega, tu sumisión. Fíjense, algo acá. Leamos por favor en la primera etapa ahí, en el tercer párrafo, tercer punto. Fíjense acá. El carácter es formado, dice, donde mostramos cosas tan esenciales, dice, a nuestros líderes, acá pastores o encargados de grupos, y al Señor, como la obediencia y lealtad a lo que nos han comisionado. Obediencia, lealtad. ¿Está? Ese es el primer lugar, el primer paso, las primeras cosas que hacemos, la primera etapa de nuestro servicio, preparándonos para el ungimiento a nuestro verdadero llamado, para poder ser apartados completamente a la función que Dios nos llamó. Ahí nosotros tenemos obediencia y lealtad hacia la persona y a Dios mismo, ¿sí? Para cumplir una función específica. Hoy, por ejemplo, le digo, ¿sabes qué, Romina? Estaría bueno que te vayas el lunes a Ardi. Y me vayas a la mañana a hacer una recorrida en Ardi para que a las 5 de la tarde la pastora tenga el campo preparado para milagros. ¿Cuál será tu respuesta, Romina? No. Decir lo que estás pensando. ¿Nada? Entonces el lunes usted hace eso. ¿Estaría dispuesto usted o no? Ahora, si yo le mando a ella, un ejemplo que estoy dando,
Y le digo tal cual, como recién dije, preparar el campo para que cuando vaya la profeta a la iglesia, allá se produzca el milagro nomás. ¿Qué tiene que hacer Romina? Puerta por puerta. Ella va a hacer el ¿cómo se dice? El marketing, ¿no? ¿Sí? La publicidad, todo va a hacer. Ella va a orar a partir de hoy y le dice, Señor, dame la palabra, las almas, la estrategia para que cuando sea las 5 de la tarde los milagros sucedan. Ella tiene que ir. Pero el tema está en si ella va a cumplir con la misión dada. Porque puede ir. Yo estoy dando un ejemplo. No la escribí, no la barra. Pero yo estoy dando un ejemplo. Pero si ella se va y reparte un tratadito, hoy a las 5 de la tarde en la casa de la familia Puchete nos reunimos a orar, a ministrar a Dios el Señor. Si tenés necesidad, andate. A cada casa dice lo mismo. Y ahí quedó. ¿Preparó el camino para el milagro? No, porque ella tiene que llevar evidencia de lo que va a pasar en ella. Entonces, cuando ella se acerca a la casa de una persona, ya ella vio una necesidad. ¿Qué hiciste, Romina, cuando viste una necesidad? Oré. Y cuando vos oraste, ¿qué tuvo que pasar ahí? Milagro. Entonces esa alma dice, wow, si esto pasó con esta a la tarde, ¿qué sucederá? A la casa de oración. El tema está si cumplimos con la función que nos mandaron a hacer. Pero de eso estamos hablando. ¿Tá? Ahora, cada uno de nosotros tenemos una comisión dada. Yo soy leal a la comisión que se me asignó. Nadie me responda. Pero soy leal a la función que se me asignó, a la tarea asignada. ¿Tá? Esa es una pregunta que retumba en nuestros corazones, en nuestro espíritu, entre todo. Ahora, yo tengo obediencia y lealtad. Pero cuando llega el momento en el cual nosotros somos apartados para cumplir con el ministerio asignado por Dios, donde yo voy a estar de manera definitiva cumpliendo una función sin pasar por un grupo y por el otro, yo ahí voy a estar demostrando mi lealtad absoluta. Yo no voy a tener un no como respuesta a un llamado, a una enviada por allí. No, yo no voy a... Es una obediencia absoluta. Vete, ya me estoy yendo. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo un rol mucho más importante que el tiempo de mi preparatoria. Por ejemplo, si de pronto nosotros tenemos un ataque de apendicitis acá y nos llevan a Ocampo, como acá no tenemos sala de cirugía, nos llevan a Ocampo para meter el micrófono para que nos peguen por la apendicitis que nos agarró de golpe, ¿qué pasaría si de pronto vos te encontrás con el cirujano? Siento que en pandemia no se moja el dedo, pero... Y le digo a la enfermera, yo soy el cirujano, le digo a la enfermera, espera porque esta mujer que su niña no está, que aguante, que tengo que ver en mi libro cómo usar el bisturí. Y así nos llega a pasar eso. Y nosotros no. Nosotros estamos sirviendo a Dios, ya estamos llamados, ya fuimos graduados, pasamos por las distintas escuelas, fuimos graduados, Dios nos vio aptos para el ministerio, ya nos asignó un lugar específico. Ahí yo tengo un renunciamiento del 100% a todo. ¿Usted se imagina que nosotros no hemos renunciado a todo? Renunciamos hasta eventos personales, familiares con nuestra familia. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con una función específica de parte del Señor. Ahora, de cada uno de nosotros, Dios está esperando lo mismo. Dios espera lo mismo. De todos nosotros, ¿eh? Desde mí o de usted, de todos. De todos Dios espera lo mismo. Que cada uno de nosotros podamos decirle, Señor, gracias por el llamado, obediencia absoluta. Como decía el video que le mandé al grupo, llueva o no llueva, acá estoy. Venga tormenta o no tormenta, acá estoy. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el carácter del siervo ya fue formado. Y esto no quiere decir que tu carácter no siga siendo formado. Una de las 5 piedras
que usó, o de las 5 piedras que tenía David en el zurrón, que yo quisiera que me regalen el zurrón pastoral, una de las 5 piedras que tenía allí eran, o las 5 piedras eran todas sacadas ¿de qué lugar? Del arroyo. Y el arroyo, la piedra sacada del arroyo, ¿de qué habla? Y de parte de eso, a ver, uno más. Sacó del arroyo, fueron sacadas del arroyo, mirá, David no ocupó cualquier piedra, sacó del arroyo. Hablaba de los 5 ministerios, mirá, en el tiempo de David, con esa le reventó la cabeza a Goliat. Tercero, ya, rápido. Carácter formado. El carácter formado. Porque si usted analiza bien, la piedra sacada del arroyo habla del trabajo que el agua produjo. Usted saca una excelente piedra del arroyo. Ya está trabajada. Entonces quiere decir de que somos parte de esa piedra sacada del arroyo ya con el proceso hecho. Y tenemos nosotros, honestamente, no tenemos todavía formado ni el 10% de nuestro carácter en el Señor. Por eso le digo, seguimos siendo trabajados. Fíjese algo importante. A más de uno no le gustó lo que dije antes de la clase. Y a mí no me gustó la actitud de algunos que no traen sus tareas. El tema está acá. Miren cómo es Dios. Por causa suya, Dios me está trabajando el carácter. Y por causa mía, Dios te trabaja el tuyo. La verdad, ¿no? Fernanda, yo sé lo que pensó. Dijo Fernanda, mañana ya sé lo que pensó ella. ¿Me perdonaste? No, si estuve tomando de ejemplo. Aclaré entradas. Una semana encerrada y ahora otra semana. Pero fíjense si uno no es trabajado. Cada uno de nosotros es usado por Dios para trabajar en el otro. Y nosotros le miramos con desagrado al hermano, a la hermana. Con desagrado miramos las cosas que pasan a veces dentro del cuerpo de Cristo y no nos damos cuenta que Dios está usando un elemento para poder formarnos. Tu necesidad. Hablemos de la siguiente manera. Muchas de nuestras necesidades no es Satanás culpable, soy yo. Mal manejo financiero, nos metemos donde no debemos meternos sin consultar. Como dije más de un hermano, dije, ya no le digo más nada. ¿Ayunaste? No. ¿Oraste? No. Entonces arreglate. ¿Por qué? Porque si vos no tuviste estas 2 acciones en Dios para poder tomar una decisión, el problema te lo causaste vos, no Dios. ¿O me equivoco? ¿Sí o no? Decidiste. Pero muchas veces Dios va a permitir que pases por crisis tan solamente para probar tu corazón. Y al probar tu corazón, formándote. El tema está que si Dios no te forma, tú no puedes ayudar a nadie. ¿Cómo podemos nosotros, escriban eso, cómo nosotros, el tema está que si tú no eres formado no puedes ayudar a nadie? Dios jamás va a usar a una persona que no fue formada por Él. Susana dijo algo importante hoy. El conocimiento es humano. Yo puedo leer toda la Biblia, tengo conocimiento de Génesis y de Apocalipsis. Pero ¿dónde está la vida? Si la Biblia me dice a mí que la palabra mata, más el espíritu vivifica. De nada me sirve conocer la Biblia si no tengo espíritu. ¿Entienden acá? Denle gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios, aprendí. Aprendí a llorar, dice la canción. Pero tenemos que ser agradecidos. Miremos de manera espiritual, en este tiempo, miremos de manera espiritual las cosas. Y analicemos espiritualmente todo.
no veamos culpables por todos lados, sino que tenemos que entender, vuelvo a repetir, más de una situación que vivimos causamos nosotros. Y hay un 10% de probabilidades de que Dios nos haya metido en el problema para probarnos a nosotros. ¿Vale entendiendo? El hecho está, ¿cómo yo sé si en esos 10% de probabilidades, o sea, hablando un 90% de nosotros culpables, si en ese 10% de probabilidades, ¿cómo voy a saber yo si es Dios? ¿Alguien sabe la respuesta? Porque hay paz en tu corazón. Pero ¿cómo saber que es Dios? Lo que pasa es que si vos te estás haciendo malas cosas, aunque vos te engañes a ti mismo de que supuestamente estás haciendo bien, igual no hay paz en tu corazón, porque vos sabés que estás haciendo mal. Pero si vos estás haciendo bien las cosas y estás en un proceso, es la presencia de Dios en la que trae la paz. A base de lo que dijo ella, si vos sabés que estás haciendo bien las cosas, ¿cuántos de nosotros hoy podemos decir que estamos haciendo bien las cosas? Porque yo puedo pensar que estoy haciendo bien las cosas a mi manera. Soy un filisteo, sirvo a Dios a mi manera y yo creo que estoy haciendo bien las cosas. Bueno, pero no hablé de... No, yo entiendo, pero estoy llevándole al otro extremo. Ajá, sí. Porque la paz interior, dijo Kung Fu Panda, ¿se acuerdan cuando le dije eso? La paz interior de Kung Fu Panda, escuchen, la paz interior de Kung Fu Panda está acá. Y con esa paz interior manejó la gotita de agua que caía. Ahora está la paz acá adentro. Yo sé que tengo paz. Y la paz me da seguridad del paso que estoy dando. Pero ahora, si yo voy al otro extremo, y yo pienso que tengo paz, y la paz que yo pienso que tengo de parte de Dios no es de Dios, ¿cómo hago para saber si esto proviene de Dios? También. ¿Se dan cuenta? Porque hay cristianos que a veces dicen también, no hace falta de ir todos los días a la iglesia si yo ando en la casa. Ya hay que venir a la iglesia. Muchos se escuchan que dicen así, ahora usted habla con un cristiano que no viene ahora, y te va a invitar para venir a la iglesia y te dice... Fíjense ahora, por ejemplo, a las 6 de la mañana, los días de frío en la oración, pero estamos. Eso es un fruto, permanencia, constancia. Pero bueno, ahí le vamos. Ahora escuche esto. ¿Quién me lee el pasaje de Corintios 4:7, por favor? Todo lo que hemos hablado tiene un solo propósito, es una clave, dice acá el texto, ¿no? Que Dios tiene preparado o planeado para nosotros. Segunda de Corintios 4:7 al 18. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuro, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Tengo? Hasta el 18. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros,
para que abundando la gracia por medio de mucho, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Fíjese que comienza el pasaje que hemos leído, comienza diciendo que nosotros tenemos una excelencia en este vaso de barros. Ahora, nosotros somos barro y llevamos nosotros. Luego rescatamos allí que nosotros estamos muertos en Cristo. Y la muerte en nosotros se manifiesta en vida. Amén. Y luego dice, esta leve tribulación momentánea, ¿sí?, pasajera, produce en nosotros mayor peso de gloria. ¿Cómo es posible que un conflicto produzca algo? Para el colmo, en gloria a Dios. Si nosotros humanamente pensamos que el conflicto nos lleva a tener mayores consecuencias, pero en Dios todo esto produce cosas. Por eso es importante, dice la Biblia, el carnal juzga todo carnalmente, en la carne, ¿sí? Pero el espiritual no. El espiritual va a ver las cosas que van aconteciendo, pero lo juzga de manera espiritual. Entonces, ¿qué es lo que estará tramando Dios? ¿Qué es lo que está planificando Dios con toda esta situación? Entonces, en este primer punto del módulo 3, rescatemos lo siguiente: la necesidad de permitirle a Dios que trabaje en nuestro carácter. Cuando Dios trabaja en nuestro carácter, la mentalidad también cambia. Yo ya no me veo inferior, me veo superior. Pero no para ser superior a los demás, sino me veo superior en Dios para poder avanzar en proyectos, en sueños, en diseños, en ministerios, en el llamado que Dios me entregó. No me veo escaso, porque el libro de Isaías dice que no nos veamos nosotros escasos, sino que extendamos nuestras cuerdas y profundicemos esta, hablando de nuestra relación, y abramos las cortinas de nuestra tienda. ¿Pero para qué? Para que vengan las almas, para que venga la presencia de Dios, se manifiesta la gloria. Entonces, en el primer, acá, resumiendo la clase de hoy, la necesidad de la formación de nuestro carácter. Si Dios no trabaja en nuestro carácter, nosotros nos vamos a mantenernos firmes en el llamado. Podemos ser el mejor predicador, el mejor orador, tener la mejor palabra, todo lo que usted quiera. Pero si no tenemos formado el carácter, de nada me sirve. Ser leal. Miren, muchos de nosotros decimos lo siguiente. Yo no puedo decir esto, ¿no? Pero hoy hablaba con mi hijo, por ejemplo, con Esteban, estábamos charlando una cosita. Y le dije a mi hijo lo siguiente: es un proceso que yo estoy teniendo en una situación específica, punto suspensivo, no voy a decir qué, pero al principio le dije a mi hijo, yo he visto de esta manera, pero luego recapacité y me di cuenta que Dios estuvo trabajando conmigo. Amén. ¿Y sabe cuándo vino esta conversación? Porque con él estábamos tratando un tema en particular. Entonces le hablo del proceso mío. En el comienzo, todos podemos nosotros tener un problema, ver malas cosas, pensar mal. El tema está que antes de soltarlo, yo analice, medite y no tome decisiones, como diríamos vulgarmente, en caliente, a la apurada, sino que antes de tomar una decisión, yo me siento a meditar en Dios y comprobar si lo que estuvo haciendo o me estuvo pasando provino de Dios y con qué propósito vino. ¿Qué entienden esto, no? Entonces, yo te aconsejo lo siguiente, ¿no? En este primer tramo, ¿sí? Como resumiendo todo para despedirnos.
antes de tomar una decisión, analizar con Dios. Porque puede ser que lo que hoy estás pasando, Dios ha permitido que pases para formar tu carácter. Y hay algo importante, vos podrás decir, por ejemplo, que Dios te está llamando a algo mayor. ¿Cómo Dios te va a dar algo mayor si en esto menor no permitiste el trabajo? Dios te quiso formar, moldear, te quiso agarrar con barro. Soy barro nada más, Señor. ¿Le cantamos a Dios esa canción o no? Pero ahora cuando Dios nos mira como barro, nos agarra como barro para trabajar, le decimos, soy barro nada más, Señor. No, las lágrimas se vuelan, pero no le cantamos. Se linchamos, nos enojamos y soltamos. El tema está que en ese momento de trabajo analice si Dios está en acción. Porque si Dios está en acción, deja que trabaje. Muchas veces dije lo siguiente, lo posteé en el Facebook, que en el principio toda disciplina produce daño, heridas, pero al final se cosecha el fruto. Y no me acuerdo más, Carla, así que intentar rescatar. Vamos a terminar con esto. Conforme nosotros vayamos avanzando en el servicio, en lo que Dios ha determinado en nosotros, tenemos que tener presente de que hay un punto medio del cual no puedo salir. Un auto, si no lo sacas de punto neutro o punto muerto, como se lo llama, no avanza. Tiene que ir a primera. Ahora, en Dios nosotros no podemos darnos el privilegio de arrancar sin meditar primero, como se dijo. Hay un punto medio acá. Yo no puedo ir para acá o ir para allá sin antes evaluar los costos en el servicio. ¿Me entienden? No puedo. Yo tengo que evaluar los costos. Dice la palabra que una enseñanza de Jesús, nadie edifica, nadie comienza a edificar sin evaluar los costos, no sé que después no pueda terminar tu obra. Entonces, en el servicio, ¿qué debo hacer yo? Evaluar los costos, los riesgos, el tiempo. ¿Saldré perdiendo, saldré ganando? En esta situación, ¿perderé, ganaré? ¿Voy a quedar herido? ¿Van a quedar heridas en mi corazón que no van a poder cerrarse por mucho tiempo? Entonces yo debo evaluar costos para poder avanzar y para poder tomar decisiones en Dios. Lo otro que debemos tener presente es que tu crecimiento nunca será medido por los tiempos que quedas dentro de la iglesia. Hay algunos que creen que porque están desde el primer día con nosotros tienen derecho a todo. No, acá no se habla de antigüedad, se está hablando de entrega. Yo no puedo venir como una oveja dentro de la iglesia y decir, pastor, tengo 12 años a su lado y merezco un cargo. No, usted no merece nada si no caminó con Dios. Nadie merecemos nada si no caminamos con Dios primero. La antigüedad no habla de tu llamado. No, vos podés tener 40 años dentro de la iglesia y tu llamado está frustrado porque nunca hubo una dedicación, una entrega. Estábamos hablando de entrega absoluta, lealtad al lugar donde se me asignó primero. Para el llamado de Pablo y de Bernabé, ellos estaban en oración y en ayuno. Y en ayuno. Pero imagínense, la antigüedad no te habla. Nosotros, ¿cuántos años tuvimos dentro de la iglesia? Te voy a decir algo. Yo cumplía miles de funciones dentro de la iglesia. Trabajos que nadie tenía la capacidad de hacerlo, o que teniendo la capacidad nunca lo concretaron, me mandaban a cumplir a mí. Venía el pastor y me decía, Oscar, necesitamos que hagas esto, porque iba yo como si nada, tac, sacaba. Me acuerdo una vez, había un hermano que era maestro mayor de obra, y el plano de la iglesia estaba presentado para ser aprobado.
Y nunca aprobaron. Un día me dijo, pastor, Oscar, necesito que me hagas un favor. ¿Cuál? Le dije. Me dice, toma este número de expediente, andate a averiguar, me dice, qué pasó con el plano de la iglesia, porque hemos pagado para que lo hagan y no. Yo me fui a hablar con el que hizo el plan, le dije, yo necesito que me dé los antecedentes, no me quiso dar, le exigí, le denuncio, punto y basta para mí. Me da una documentación que necesitaba, de ahí me fui a la zona de catastro, hablé con lo que tenía que hablar, le digo, quiero ver los planos, me mostraron los planos, y ¿sabe qué? En una semana el plano fue presentado y aprobado. Yo llego con la documentación aprobada y me dice, ¿cómo lo hiciste? No sé, le dije yo. Pero lo saqué. Pero eso no quiere decir, hermano, de que yo merezca tener un lugar el día de mañana. Y yo la verdad exigía al pastor. Y fíjense algo, mi esposa y yo teníamos casa de oración. Y de la casa de oración nosotros éramos los que llevábamos almas. Imagínense, llegó el tiempo de ungimiento de nuevos ministros. Me enojé, le dije al pastor, pastor, le digo, creo que usted se equivocó grande. Le ungió a uno que ni siquiera la pulga trajo, le dije. Teníamos un hermoso grupo de personas con mi esposa en un lugar, le dije, quiero que me ayude a pagar los primeros meses de un salón para alquilar, para poder levantar la iglesia, una filial de la iglesia. No, vos sabés que no hay plata, la tesorería de la iglesia está quebrada, estamos con un proyecto, no podemos, que esto, que el otro. Vino uno que no duró ni una semana, le dieron la plata, pagó, ahí quedó el salón cerrado al poco tiempo. No dio fruto. Y yo le digo, tiraste plata al divino botón, no quisiste apoyarme, yo me enojaba. Le ungieron a otros como diáconos, entonces yo le digo, ¿y a mí para cuándo el aceite? Nunca. Pero hoy me doy cuenta de que si Dios me ungía en ese tiempo y me permitía a Dios que me unja, yo fracasaba. Así que gracias a Dios porque nunca me ungieron. Porque si no estaría en el mundo hoy. ¿Me entienden? Por eso todas las cosas tienen un propósito en Dios. Todo, en Dios todo un propósito. Ahora, tu crecimiento nunca se mide a través del tiempo que estás en la iglesia. Por más que sea el mejor de todos, por más que agarre y diga, pastor, su cerdo de 14 kilos para que usted solamente coma. Agarre, venga con una billetera similar a esta cartuchera, cargado de dólares, pastor, para la iglesia, para levantar el templo. ¿Tú piensas de que de esa manera le compras a Dios? Tan solamente estamos mostrando el corazón que tenemos. A Dios no se le compra con nada, sino con obediencia. Los años que tengamos, hermanos, de convertido, tampoco habla de que es apto para el servicio. Acá estamos perdidos todos. Sino los pasos que des de obediencia. Y acá terminamos hoy. El paso tuyo de obediencia. Yo les comenté abiertamente y sé que mañana van a estar viendo, o si nos están mirando ahora, unos hermanos ahí. Pero después yo les dije, te pido perdón. Pero había una cuestión allí que me hablaban y yo le dije a mi esposa, ¿esto es tan malo que? Callate, calmate, mirá las cosas bien, analizá. Pero esto es tan malo que, le decía a mi esposa, todos los días con la historia. Hasta que pude entender que Dios estaba probando lo que había en mi corazón. Y casi se lo digo lo que era, ¿no? No le voy a decir. Si ustedes quieren, oren a Dios para que Dios les dé. Pero fíjense algo, hermano. De pronto yo quedo analizando un poquito la situación. Porque eso es lo que todos debemos aprender a hacer. Detenernos un rato en el camino. Hay unas palabras en las vías del tren. Pare, mire y escuche. Pare, mire y escuche. Si no, no hemos detenido, no hemos mirado, ni hemos escuchado, el tren pasa por arriba.
quedamos como acordeones, si es que quedamos. Pero es una realidad. Humanamente hablando, para pasar la vía del tren, y hay lugares que te colocan la barra ahí. No podés pasar hasta que no te levanten la barrera. Pero donde no está la barrera es pare, mire y escuche. En Dios tenemos que aprender estos 3 pasos. Pararnos en el camino para contemplar el caminar nuestro, no el del otro. A mí no me sirve de nada juzgar el caminar de Fernanda si el mío está peor que el de ella. Por eso la Biblia dice, sácate el tronco antes de sacar la viga ajena. A veces tenemos hasta boca ahí adentro con planta y todo. ¿Era verdad o no, mis amados? Entonces, parar en el camino, no para juzgar al otro, sino para juzgar mi caminar. Como decíamos nosotros, los pasos de obediencia. ¿Escuchar qué? La voz de nuestra conciencia. Mi profesor de psicología en la secundaria, Fernando Varela, decía, si tu conciencia no te acusa, duerme tranquilo. Acá adentro tenemos una voz que constantemente nos habla, es el Espíritu de Dios. Como comúnmente hablamos, nuestra conciencia. Y Él está redarguyendo nuestro corazón, permanentemente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos corregir el paso que estamos dando. Por eso es importante escuchar el consejo de Dios. El consejo de Dios puede venir hasta de una criatura. Porque de ellos fundaste la alabanza, perfeccionaste la alabanza. Una criatura no puede hablar a nosotros, ¡epa! Decimos nosotros, y de pronto nos quedamos pensando, ¿no? ¿Cómo Dios nos habló? ¿O me equivoco? Es la verdad. Entonces Dios nos puede hablar de muchas maneras. Por eso nosotros tenemos que estar atentos para escuchar. Parar, escuchar. ¿Estamos acá? Paren, miren y escuchen. Ahora, ¿qué estamos observando nosotros? A ver, ¿ustedes qué observan? ¿Yo qué observo hoy? ¿Qué es lo que estoy viendo que está opacando mi visión? Mi llamado. Yo puedo mirar muchas cosas, pero de todo lo que veo, hay cosas que no corresponden. Pudo haberme detenido, juzgar mi paso. Pudo haber escuchado la voz de Dios. Sí, ¿cómo que no? Ahora, ¿qué es lo que veo? Si la Biblia me dice, ¿qué es lo que me dice la palabra del Señor? Es preferible entrar sin un ojo al reino de los cielos que con los dos ahí está el infierno. ¿Qué estoy observando? ¿Qué contemplo a mi alrededor? Entonces es importante todo esto. ¿Amén? ¿Hiciste hablar algo que te interrumpí? Sobre el tema de la cosa del profesor psicólogo de psicología, que dijo de que si tu conciencia no te acusa, podés morir. Y usted dijo de que a nosotros el Espíritu Santo, nuestra conciencia guía lo del mundo. ¿Cómo está el mundo? Sí, pero el sentido de que el Espíritu Santo también le puede hablar a las personas que no entienden a Cristo en su corazón. La respuesta es la siguiente. Que nos vamos a llevar muchas sorpresas en el cielo. Nosotros decimos, por ejemplo, las monjas no van a ir al cielo. ¿Usted sabe si no va a ir al cielo? Si la palabra del Señor me enseña perfectamente que Él se encarga de las almas. ¿Cómo vinimos nosotros? ¿Cómo vinimos nosotros al conocimiento de la palabra? No porque, claro, porque no es porque alguien me predicó. Yo tenía un chico, José Caro de apellido, y él tenía un hermano. El hermano no quería, él le dijo, póntate en la iglesia, a mí ni me hables del evangelio. Vivían juntos en la ciudad de Resistencia, eran del interior del Chaco. A mí no me hables del evangelio, haz con tu vida lo que quieras. Yo no vivía, ni me hables del evangelio. Listo. El chico andaba en la farándula, en la farra, embriagándose por ahí, fumaba con mujeres, en todas partes. Un día encontró
él al hermano con sus manos levantadas orando a Dios. Terminó el servicio, fue y le abrazó al hermano. Y dijo, ay, gracias a Dios porque viniste, aceptaste a Cristo. Como que él estaba aceptando al Señor recién en el momento, y el hermano le agarra y le mira, no, yo hace tiempo acepté al Señor. Y le dice, ¿cuándo si nunca te vi en la iglesia? Todos los días yo me paraba al frente. Cuando estaban por salir ustedes, yo me iba al departamento. Y el Espíritu se encargó. ¿Me entienden? Fíjense cuántas personas... ¿Fue de verdad? Sí. José Caro. No sé si vivirá todavía en Resistencia en Chaco, pero él y el hermano vivían por la Jera, en unos departamentos cerca de donde yo vivía. Fíjense, el hermano, enfrente, terminaba el culto y antes que el hermano salga y la gente que le pueda haber conocido todo, él se iba, pero en la oscuridad de la vereda al frente escuchando el mensaje, hasta que un día él terminó de entrar. Pero allá afuera era su persona. ¿Puede el Señor hablar a la gente del mundo? Claro que sí. Si el Espíritu dice, sobre la faz de la tierra. ¿Pero para qué? Para dar vida, para alumbrar a los perdidos, a los sedientos. Entonces, en esta noche vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, le vamos a pedir al Señor misericordia y le vamos a decir al Señor que nos ayude a poder entender el misterio del servicio. Porque esto es un misterio que debe ser revelado. Tiene que ser revelado a nuestro espíritu el servicio. Porque si no, servimos nomás, pero no vamos a dar fruto como dijo Fernanda. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, los que deben tarea la semana que viene tarea. Vamos a darle gracias al Señor. Amén.